bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El misterio de los hermanos Turner. Mi nombre es Laura Martínez, y he dedicado mi vida a investigar lo inexplicable. He visto cosas que desafían toda lógica, pero pocas historias se comparan con la de los hermanos Turner. Esta es una narración de terror profundo, una inmersión en el misterio y el horror que dejó una marca indeleble en Sarah y James Turner. Prepárense para un viaje a lo desconocido, lleno de suspenso y escalofríos. El pequeño pueblo de Ashford en el medio de los bosques de Estados Unidos es conocido por su tranquilidad y su comunidad unida. La casa de los Turner, una antigua construcción de finales del siglo XIX, estaba rodeada de historias y rumores. La propiedad contaba con un cobertizo de herramientas en el jardín, un lugar que había sido olvidado durante años y que albergaba un aire de misterio. Sus paredes, de madera desgastada por el tiempo, y el techo inclinado daban la impresión de que el cobertizo era más un relicario de secretos que un simple almacén. Sarah y James Turner, dos jóvenes con un apetito insaciable por la aventura y lo desconocido, habían vivido en la casa desde pequeños. El cobertizo había sido cerrado con llave, pero su presencia siempre había sido inquietante. El aire alrededor del cobertizo era peculiarmente frío y cargado, incluso en las noches más cálidas de verano, y una sensación de ser observado parecía persistir en el ambiente. Una noche, impulsados por la curiosidad y un toque de desafío, Sarah y James decidieron explorar el cobertizo. Equipados con linternas, velas y una Ouija recién comprada, se adentraron en el lugar que había sido objeto de sus temores y especulaciones desde la infancia. No sabían que esta decisión les llevaría a enfrentar horrores inimaginables. El cobertizo estaba envuelto en una penumbra opaca cuando colocaron el tablero de Ouija en el suelo. La luz de las velas parpadeaba erráticamente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Sarah y James estaban emocionados pero también nerviosos. Habían leído sobre la Ouija y querían comprobar si realmente podía conectar con el más allá. Al principio, la sesión fue inofensiva. El planchette se movía lentamente, respondiendo a preguntas triviales sobre el clima y la escuela. La respuesta a sus preguntas parecía casi cómica en su banalidad. Pero pronto, las respuestas se volvieron más personales y detalladas, revelando secretos que solo alguien cercano podría conocer. Esto aumentó la tensión y el nerviosismo en el aire. En una noche particularmente fría, mientras el planchette se movía de manera errática, el ambiente en el cobertizo cambió drásticamente. Sarah sintió un escalofrío penetrante en su pecho, como si una presencia invisible estuviera oprimiéndola. La sensación era tan intensa que le costaba respirar. Miró hacia la esquina del cobertizo y vio una figura borrosa de un niño pequeño, con el rostro cubierto de cenizas y los ojos vacíos y apagados. La figura estaba parcialmente desvanecida en la oscuridad, como un espectro atrapado entre mundos. James, al ver la expresión aterrorizada de su hermana, giró la cabeza en la dirección que ella señalaba. La figura parecía girarse hacia ellos antes de desaparecer, dejando un vacío frío en su lugar. El planchette se detuvo abruptamente, señalando la palabra «peligro» en el tablero. La atmósfera en el cobertizo se volvió densa y cargada de un presagio ominoso. La sensación de estar atrapados en una pesadilla se intensificó, y los hermanos sintieron que el cobertizo no solo estaba frío, sino que parecía respirar con una vida propia, una vida que los observaba con una curiosidad siniestra. Después de ese encuentro, los fenómenos paranormales en el cobertizo se intensificaron. La radio antigua, que había estado guardada sin uso durante años, comenzó a encenderse sola. Las estaciones cambiaban sin control, y se podían escuchar risas infantiles distantes y murmullos ininteligibles provenientes de la radio, como si una presencia invisible intentara comunicarse a través de ella. Unos días después, Sarah encontró una muñeca de porcelana en el cobertizo, sentada en un rincón oscuro. La muñeca tenía una sonrisa inquietante y desgastada que parecía acentuarse en la penumbra. Sarah estaba segura de que no había dejado la muñeca allí, parecía haber aparecido de la nada. La muñeca tenía un aire de malignidad, con sus ojos vacíos observando a los hermanos incluso cuando no miraban directamente. Las noches se convirtieron en una serie de experiencias perturbadoras.
Sarah y James escuchaban pasos pesados en el cobertizo, seguidos de golpes leves en las paredes, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado. Las sombras en las esquinas parecían moverse de manera autónoma, creando formas grotescas que cambiaban constantemente. El suelo de tierra a menudo parecía agrietarse y desmoronarse bajo sus pies, como si el cobertizo estuviera tratando de abrirse para tragarlos. A medida que los eventos paranormales se intensificaban, Sarah y James comenzaron a experimentar una profunda alteración en su bienestar mental. Sarah, en particular, sufría de pesadillas recurrentes en las que veía a los niños atrapados en el incendio del orfanato. Despertaba en medio de la noche, empapada en sudor frío, con el corazón palpitante y la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. James, por su parte, se volvió cada vez más aislado y paranoico. Su comportamiento errático y su creciente desconfianza hacia su hermana aumentaron la tensión entre ellos. Los hermanos comenzaron a discutir con frecuencia, con acusaciones de que uno de ellos estaba causando los eventos extraños. La relación fraternal se volvió tensa y cargada de resentimiento, y su amistad se deterioró a medida que se adentraban más en la oscuridad del cobertizo. Desesperados por respuestas, Sarah y James contactaron al Sr. Collins, un medium local conocido por su habilidad para comunicarse con el más allá. El Sr. Collins llegó al cobertizo con su equipo de investigación, incluyendo cámaras de infrarrojos, grabadoras de voz y amuletos protectores. La atmósfera en el cobertizo estaba cargada de una energía inquietante, y el medium se preparó para una investigación exhaustiva. Durante la sesión, el Sr. Collins capturó voces en la grabadora que eran casi inaudibles a simple vista pero claramente detectables en la reproducción. Los murmullos incluían nombres de niños y referencias a un incendio. El medium también detectó cambios de temperatura drásticos en el cobertizo, con zonas específicas del suelo que se enfriaban de manera inexplicable. Las cámaras de infrarrojos mostraban figuras borrosas moviéndose rápidamente, como si los espíritus estuvieran intentando comunicarse o simplemente perturbando el ambiente. El Sr. Collins realizó un ritual para intentar ayudar a los espíritus a encontrar paz. El ritual incluía la recitación de oraciones en un idioma antiguo, la quema de incienso y la creación de un círculo protector con sal. Mientras el medium recitaba las palabras, el cobertizo parecía cobrar vida. Las sombras en las paredes se agitaban violentamente, y el frío se intensificaba, como si el lugar estuviera resistiéndose a la intervención. Durante el ritual, las risas infantiles se volvieron más intensas y perturbadoras. Los murmullos y lamentos se mezclaron con el canto del medium, creando un coro escalofriante que resonaba en las paredes del cobertizo. Los ojos de Sarah y James estaban fijos en el medium, mientras el Sr. Collins trabajaba para liberar a las almas atrapadas. La figura borrosa de un niño apareció nuevamente en la esquina del cobertizo, esta vez más clara y angustiada. El niño parecía estar llorando y extendiendo las manos hacia el planchet, como si pidiera ayuda. Después del ritual, los fenómenos paranormales en el cobertizo disminuyeron. La radio dejó de encenderse sola, y las sombras en las paredes ya no se movían con la misma intensidad. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca profunda en Sarah y James. El cobertizo, aunque más tranquilo, seguía siendo un lugar que evitaban visitar. Sarah y James nunca volvieron a usar la Ouija ni a investigar fenómenos paranormales. La experiencia les enseñó una valiosa lección sobre el respeto y la precaución al tratar con el más allá. Aunque el cobertizo parecía haber recuperado algo de su calma, la sensación de inquietud persistía. La historia de los hermanos Turner es un recordatorio perturbador de que el más allá no siempre es un lugar de paz. A veces, las almas atrapadas pueden arrastrarnos a un torbellino de terror y sufrimiento. Los hermanos aprendieron que algunas puertas no deben abrirse, y que el misterio del más allá puede ser mucho más oscuro y complejo de lo que imaginamos. El cobertizo de los Turner sigue en pie, un monumento silencioso a la curiosidad que desafió lo desconocido. Para aquellos que se atreven a acercarse, el cobertizo permanece como un recordatorio escalofriante de que el más allá puede ser un terreno mucho más oscuro y complejo de lo que imaginamos. El misterio del ranchito encantado. Era una tarde soleada cuando llegué al pequeño pueblo en México en el año 2001. El viaje en colectivo desde la ciudad había sido largo, con paradas en pueblos intermedios y un grupo de pasajeros que parecía conocerse de toda la vida. Cada una de las paradas era una ventana a una vida sencilla y tranquila, muy diferente de la agitada ciudad de donde venía. La emoción de mudarme a un lugar tranquilo y alejado del bullicio me mantenía animado.
Mi nueva casa era un ranchito antiguo que había pertenecido a una pareja que decidió escapar del ajetreo de la capital. Al llegar, me sorprendió la belleza rústica del lugar, aunque también me invadió una sensación de inquietud que no supe explicar. El ranchito se alzaba al final de una calle adoquinada, rodeado por un campo que se extendía hasta el horizonte. La casa, construida en una mezcla de madera y piedra, tenía un tejado a dos aguas y un pequeño porche cubierto de musgo que daba la bienvenida a su nuevo habitante. El jardín, aunque descuidado, tenía una belleza melancólica que se acentuaba con el paso del tiempo. Me ocupé de colocar mis cosas en su lugar, organizando la ropa y limpiando un poco el polvo acumulado en cada rincón. Mientras trabajaba, un viento leve mecía las cortinas y parecía susurrar secretos olvidados. Al finalizar, decidí que era momento de hacer algunas compras en el pueblo para abastecerme de alimentos y, de paso, familiarizarme con el lugar. El pueblo era pequeño, pero tenía un encanto único con sus calles empedradas y edificios históricos. Fui a un almacén en la avenida principal, cerca de la plaza. El pequeño negocio estaba lleno de artículos básicos y productos locales. Lo atendía una amable señora de aproximadamente 80 años, a quien rápidamente hice mi amiga. La señora Pachita tenía una sonrisa constante y una calidez que hacía sentir a cualquiera como en casa. Era el tipo de abuela que conocía a todo el pueblo y cuyas historias y consejos siempre parecían tener un trasfondo de sabiduría ancestral. En una de mis visitas al almacén, mientras Pachita me servía en la caja, le conté sobre mi vida. Mis hermanos, mis padres, mi amor por el campo y el porqué de mi decisión de mudarme a su tranquilo pueblo. Ella escuchó atentamente, asintiendo y sonriendo, con una mirada que parecía leer más allá de mis palabras. Al final de nuestra charla, me ofreció el servicio de entregas a domicilio de su nieto, Pablo, quien estaba buscando ganar un poco de dinero para un viaje escolar. Le di mi dirección sin pensarlo demasiado, y Pachita, al escucharla, mostró una expresión de duda y preocupación. Me preguntó, con voz temblorosa, si la casa que acababa de comprar era la de los Miranda. Al confirmar, su rostro palideció aún más. Pachita, intentando recuperar la compostura, me empezó a contar historias que helaron mi sangre. La casa no siempre había sido de los Miranda, y no la mandaron a construir ellos. Era una de las más antiguas del pueblo, con al menos 130 años de historia. Cuando Pachita era niña, su padre les contaba a ella y a sus hermanos que nunca debían pasar cerca de esa casa. Les decía que estaba habitada por una bruja llamada Julieta Vargas, y que por las noches se llevaban a cabo extraños rituales con gente encapuchada y túnicas negras. Aunque los niños del pueblo pensaban que era solo una leyenda para asustarlos, la historia tenía un trasfondo escalofriante. Uno de los relatos más inquietantes era el de un amigo de Pachita, Juan, quien una noche se atrevió a ir con un grupo de amigos a la casa. Mientras sus compañeros gritaban y molestaban a las supuestas brujas, Juan se quedó en silencio. A la mañana siguiente, uno de sus amigos había desaparecido sin dejar rastro. La historia se convirtió en un mito urbano, con la gente del pueblo especulando sobre su desaparición. Pachita también mencionó que la casa había tenido al menos 12 inquilinos antes que yo. Todos ellos se mudaron apresuradamente y con lo poco que pudieron llevarse. Se decía entre los vecinos que, durante la madrugada, se podían escuchar gritos provenientes de la casa, gritos de personas aterrorizadas por presencias que nunca revelaron. Al escuchar todo esto, mi escepticismo se enfrentó a una creciente sensación de inquietud. Le dije a Pachita que no debía preocuparse, si había algo en la casa, lo sacaría de allí, convencido de que era solo una serie de coincidencias y leyendas. La noche llegó y con ella el cansancio de un largo día. Después de un arduo trabajo de mudanza y limpieza, estaba agotado. Solo quería descansar, pero al abrir la puerta de mi nuevo hogar, un aire gélido me golpeó en la cara. El viento no era acorde con la época del año, y al revisar, me di cuenta de que todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez era un efecto del cansancio. Mientras preparaba algo de comida, encendí el viejo televisor. La pantalla del televisor parpadeaba con un brillo intermitente, y el sonido era distorsionado, como si una estática se apoderara de él. Intenté ajustar las antenas, pero el televisor no volvía a la normalidad. De repente, entre la estática, creí escuchar la voz del presentador. Mi corazón se aceleró al escuchar claramente un "Oye tú" antes de que el televisor se apagara por completo. Sobresaltado, traté de convencerme de que fue solo un efecto del cansancio o mi imaginación. Apagué el televisor, me alejé de él y me dispuse a comer.
A medida que comía, noté que los utensilios en la cocina parecían moverse levemente, como si alguien estuviera manipulándolos en secreto. Pensé que era el viento o el desbalance del suelo. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más frío y pesado. La sensación de ser observado era cada vez más intensa, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mí desde la esquina oscura de la habitación. Esa noche, me acosté con la esperanza de dormir profundamente, pero el sueño no llegó. Me sentía incómodo, moviéndome de un lado a otro sin encontrar una posición cómoda. A medida que me esforzaba por dormir, un sonido de canal de noticias en la televisión me despertó abruptamente. Me levanté y me dirigí a la cocina para apagar el televisor. Al llegar, me sorprendió verlo encendido y transmitiendo el programa como si nada hubiera pasado. Intenté apagarlo, pero el televisor estaba desconectado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un ruido fuerte y repentino proveniente del televisor hizo que me sobresaltara. Sin poder entender lo que ocurría, dejé todo como estaba y volví a mi cama, tratando de dormir, aunque el terror me mantenía despierto. En la cama, sentí un frío tremendo recorrer mi cuerpo. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Recordé haber oído sobre la parálisis del sueño, pero en ese momento, el pánico me impidió pensar con claridad. Mientras intentaba mover un dedo, empecé a escuchar susurros y una melodía perturbadora. La sensación era insoportable, y el frío se volvía más penetrante. De repente, el silencio se rompió con pasos, unos pasos descalzos que recorrían el pasillo desde la cocina hacia mi habitación. Sentía cada pisada acercándose, el sonido se aceleraba, y el temor crecía. Los pasos parecían venir acompañados de una presencia que caminaba en 4 patas. Al llegar a la puerta de mi habitación, los pasos se detuvieron en seco. Miré de reojo y vi una silueta oscura asomada por detrás del marco de la puerta. Era una figura alargada y desgarbada, con una presencia tan aterradora que me hizo desviar la mirada. Sin embargo, sentí como la entidad avanzaba, adentrándose cada vez más en la habitación. Cuando la figura estuvo a pocos metros de mi cama, la luz de la luna iluminó su forma. Era una anciana altísima, con la espalda encorvada y una manta que cubría su cuerpo. Sus brazos eran huesudos, y su cabello gris y sucio caía sobre su rostro. El hedor a tierra húmeda se volvía más fuerte a medida que la figura se acercaba. El ambiente se volvía opresivo, y el aire parecía cargado con un peso invisible. Su respiración era fría y susurrante. Intenté rezar con fervor, recitando el Padre Nuestro y el Ave María en mi mente. A medida que pronunciaba las palabras, la presencia parecía acercarse más. El susurro de la anciana se hacía cada vez más intenso, y su voz resonaba en mi oído con una amenaza aterradora: «¿Vas a venir conmigo?». Cada palabra parecía estar impregnada de un odio antiguo y profundo. Desesperado, continué rezando con más intensidad. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí de nuevo, la presencia había desaparecido. La habitación quedó en un silencio abrumador, solo el frío y el olor a tierra húmeda permanecían. El reloj en la pared marcaba la hora exacta en que había comenzado el tormento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el horror. Al amanecer, estaba exhausto. No había logrado dormir en toda la noche y me sentía completamente derrotado. Mi jefe, al enterarse de mi ausencia, vino a visitarme. Al abrir la puerta, noté una sonrisa burlona en su rostro. Le expliqué todo lo que había experimentado, y aunque escuchó mi relato con una mezcla de incredulidad y desdén, no me hizo comentarios adicionales. Parecía que mi relato era una simple curiosidad para él, no un motivo de preocupación. Decidí mudarme temporalmente a la casa de mis tíos, quienes amablemente aceptaron que me quedara con ellos. Mi intención era descansar y aclarar mi mente antes de decidir qué hacer con el ranchito. Aún atormentado por la experiencia, fui a comprar algunas cosas al almacén y me encontré nuevamente con Pachita. Ella me miró con una mezcla de compasión y comprensión. Sin decir una palabra, me aconsejó: antes de comprar una casa, siempre pregunta por el dueño original, sin importar qué tan tentadora sea la oferta. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me dirigía a casa de mis tíos. La experiencia había dejado una marca profunda en mí, y el miedo que había experimentado parecía haberme cambiado de maneras que aún no comprendía. Hoy en día, vivo con mis tíos en su rancho, donde encuentro tranquilidad y seguridad. Ellos me han ofrecido vivir con ellos y compartir los gastos de la casa, lo cual agradezco profundamente. El ranchito que compré está en venta, y aunque espero que alguien pueda limpiarlo realmente, no pienso volver allí.
Nunca sabré si la presencia que habité en ese lugar era el espíritu de la bruja Julieta Vargas, un fantasma, o alguna otra entidad. Solo sé que el terror que viví en ese ranchito es una experiencia que prefiero dejar en el pasado, mientras continúo con mi vida lejos de aquel lugar inquietante. La experiencia me ha dejado con una nueva perspectiva sobre lo desconocido. Aunque el miedo disminuye con el tiempo, el recuerdo de esas noches de terror persiste en mi memoria. La casa sigue en venta, y espero que quien la adquiera pueda desentrañar sus secretos y encontrar la paz que yo no pude encontrar allí. La vida continúa, y aunque el pasado sigue siendo una sombra en mi mente, estoy decidido a enfrentar mi futuro con la esperanza de que los horrores del ranchito queden atrás. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.